Bienvenidos a esta clase, en la que abordaremos uno de los temas más importantes en la relación entre el derecho y la medicina, el consentimiento informado. El consentimiento informado no es un simple requisito administrativo ni una formalidad más dentro del expediente. Es un derecho fundamental del paciente y, al mismo tiempo, una obligación ética y legal del profesional de la salud. ¿En qué consiste su relevancia? En que garantiza que el paciente pueda decidir libremente sobre su atención médica después de haber recibido información suficiente, clara y comprensible. Esto fortalece la confianza en la relación médico-paciente y ayuda a prevenir conflictos ético-legales que de otra forma podrían surgir en el ejercicio clínico. Además, el consentimiento informado no nace solo del deber moral de informar. En México está respaldado por normas específicas que lo regulan, como el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica y la NOM 0204 del expediente clínico, entre otras. Este concepto articula principios bioéticos como la autonomía, la no maleficencia y la justicia, con exigencias legales y con estándares de calidad asistencial. En esta primera clase nos centraremos en entender su naturaleza, sus requisitos y su relación con la autonomía del paciente. En la siguiente sesión nos enfocaremos en los casos excepcionales, como el privilegio terapéutico. Para comprender la importancia del consentimiento informado, debemos empezar por definirlo adecuadamente. El consentimiento informado es un proceso de comunicación entre el personal de salud y el paciente. No se trata de una simple firma en un documento, sino de un acto ético y legal en el que el paciente, tras recibir información clara, completa y comprensible, toma una decisión libre y consciente sobre su atención médica. Es decir, el consentimiento debe ser voluntario, debe basarse en información suficiente y debe, cuando así lo exige la normatividad, quedar documentado por escrito. ¿Por qué es tan relevante? Porque implica reconocer al paciente como una persona con derechos, capaz de aceptar o rechazar tratamientos, y no como un receptor pasivo de decisiones médicas. Ahora bien, es importante distinguir este concepto de otros similares. Por ejemplo, existe el consentimiento tácito, que ocurre cuando el paciente colabora de forma evidente con un procedimiento simple, como extender el brazo para una toma de presión. Pero este tipo de consentimiento no es válido en procedimientos de mayor riesgo. También está el concepto de privilegio terapéutico, que abordaremos con detalle en la próxima clase. Este se refiere a circunstancias excepcionales en las que el médico puede diferir o limitar temporalmente la información que se entrega al paciente si considera que su revelación inmediata podría causar un daño grave. Finalmente, debemos subrayar que el consentimiento informado sí está regulado en la normatividad mexicana. Por ejemplo, la NOM 004 SSA3 2012, en su introducción, establece de manera clara que, en el marco del ejercicio de los derechos del paciente, esta norma ratifica la importancia de que la autoridad sanitaria garantice la libre manifestación de la voluntad del paciente de ser o no atendido a través de procedimientos clínicos o quirúrgicos, para lo cual el personal de salud debe recabar su consentimiento, previa información y explicación de los riesgos posibles y beneficios esperados. Ahora que entendemos qué es el consentimiento informado, es momento de preguntarnos, ¿cuándo es válido? Porque no basta con tener un documento firmado. Para que el consentimiento informado sea considerado jurídicamente válido y éticamente aceptable, debe cumplir con una serie de requisitos bien establecidos. Primero, el paciente debe tener capacidad legal y mental para decidir. Esto implica que debe ser mayor de edad o contar con madurez suficiente si es menor y estar en pleno uso de sus facultades. Si esto no se cumple, será necesario el consentimiento de un tutor o representante legal. Segundo, la información que se brinde debe ser clara, suficiente y comprensible. El médico está obligado a explicar el diagnóstico, las alternativas de tratamiento, los beneficios esperados, los riesgos involucrados y las posibles consecuencias de no tratarse. Todo esto en un lenguaje accesible, evitando tecnicismos innecesarios. Tercero, la decisión debe ser voluntaria. Si el paciente está siendo presionado por familiares, autoridades o incluso por el propio médico, entonces ese consentimiento pierde validez. Cuarto, el médico debe asegurarse de que el paciente comprende realmente la información que se le ha dado. No basta con hablar, hay que generar diálogo y resolver las dudas. Y finalmente, el consentimiento debe presentarse en la forma adecuada. En procedimientos simples puede bastar con un consentimiento verbal o tácito,
pero en procedimientos de riesgo debe constar por escrito, con firma del paciente y, si corresponde, de testigos. Todos estos requisitos están contenidos en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, particularmente en los artículos 80 y 81. Cuando un procedimiento implica riesgos importantes, la ley exige que el consentimiento informado se documente por escrito, pero para que este documento sea válido no basta cualquier formato. El artículo 82 del Reglamento en materia de prestación de servicios de salud establece con claridad qué elementos deben incluirse como mínimo. Escucha con atención, porque esta es información fundamental también para la práctica clínica cotidiana. Primero, debe constar el nombre de la institución a la que pertenece el hospital, así como el nombre o razón social del hospital donde se llevará a cabo el procedimiento. Segundo, el documento debe tener un título claro, por ejemplo, consentimiento informado para laparoscopía diagnóstica. Tercero, debe indicar el lugar y la fecha en que se emite el consentimiento. Cuarto, se debe incluir el nombre y firma de la persona que otorga el consentimiento, es decir, el paciente o su representante legal. Quinto, cuando corresponda, se deben incluir también las firmas de los testigos. Sexto, debe describirse con claridad el procedimiento o tratamiento autorizado y debe explicarse en qué consiste y por qué se propone. Finalmente, el documento debe ser firmado por el médico tratante, como constancia de que proporcionó la información. Además, algo que no debemos olvidar, el consentimiento debe estar escrito sin abreviaturas, sin tachaduras y sin enmendaduras, y debe estar redactado en lenguaje claro, comprensible y sin ambigüedades. Este documento no es un mero archivo para cubrir un requisito. En caso de una queja o denuncia, puede representar la principal defensa legal del médico y también una prueba de respeto hacia los derechos del paciente. Uno de los pilares éticos más importantes del consentimiento informado es su relación con la autonomía del paciente. ¿Qué entendemos por autonomía en este contexto? Es el derecho de toda persona a decidir sobre su cuerpo, su salud y su vida, con base en información adecuada. Es reconocer que el paciente no es un sujeto pasivo, sino un agente activo que tiene la capacidad y el derecho de elegir. Cuando hablamos de consentimiento informado, estamos hablando justamente de la herramienta con la que se ejerce esa autonomía. El médico informa, orienta, resuelve dudas, pero la decisión final debe ser del paciente. ¿Y qué pasa si la decisión del paciente va en contra de lo que el médico considera más conveniente? Pues si fue una decisión informada, libre y consciente, debe ser respetada. Así lo exige la ética y también el marco jurídico. Obviamente, hay excepciones que veremos más adelante, pero esta es la regla general. Ahora bien, para que esa decisión sea válida, la información debe ser clara y comprensible. Si el paciente no entiende lo que se le explica, entonces no está ejerciendo su autonomía de forma plena. Y más allá del cumplimiento legal, esta es una cuestión de respeto a la dignidad humana. Cuando reconocemos la autonomía del paciente, estamos practicando una medicina más humana, más ética y más centrada en la persona. Un ejemplo puede ilustrar esto. Imaginemos un paciente que por motivos religiosos decide no aceptar una transfusión de sangre. Aunque médicamente sea la opción más indicada, si se le ha explicado claramente la situación y él ha decidido rechazarla, su decisión debe ser respetada. Para comprender en profundidad el consentimiento informado, es indispensable vincularlo con los principios de la bioética médica, que orientan toda actuación clínica responsable. El primero de estos principios es, por supuesto, la autonomía. Ya lo explicamos. El paciente tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, y el consentimiento informado es el instrumento que lo hace posible. El segundo principio es la beneficencia. El profesional de la salud debe actuar siempre buscando el mayor beneficio para el paciente, proponiendo tratamientos o intervenciones que mejoren su estado de salud o calidad de vida. Pero ese beneficio no puede imponerse. Por eso, la información debe orientarse a favorecer el bienestar, pero respetando la decisión final del paciente. El tercer principio es la no maleficencia, que se traduce en una frase sencilla pero poderosa. Primero, no hacer daño. Este principio exige que el médico advierta de los riesgos de cualquier intervención. Si no se explican esos riesgos, el consentimiento no puede considerarse informado. Y el cuarto principio es la justicia, que implica tratar a todos los pacientes con equidad. El derecho a recibir información clara y a participar en las decisiones no debe depender del nivel educativo, del estatus socioeconómico ni de ninguna otra condición.
Estos 4 principios están presentes en cada acto médico. Por ejemplo, un médico propone un tratamiento, beneficencia, explica sus riesgos, no maleficencia, el paciente decide, autonomía, y se asegura que toda esta información se haya comprendido en función de su contexto, justicia. ¿Y por qué es importante para ustedes? Porque estas decisiones no solo ocurren en intervenciones complejas, también aparecen en lo cotidiano, al pedir autorización para canalizar una vena, al tomar una muestra de laboratorio, incluso al indicar una dieta restrictiva. Hasta ahora hemos presentado el consentimiento informado como una regla general en la práctica médica, pero ¿existen excepciones? ¿Hay situaciones en las que el consentimiento puede omitirse o modificarse? La respuesta es sí, y están claramente reguladas en la normatividad mexicana. No se trata de ignorar el consentimiento, sino de reconocer que hay casos excepcionales donde su obtención previa no es posible ni éticamente exigible. Veamos 3 situaciones clave. Primero, la urgencia médica con riesgo vital. Cuando un paciente llega inconsciente o incapaz de decidir y no hay familiares o responsables presentes, los médicos deben actuar. En estos casos, al menos 2 médicos deben valorar el caso y tomar la decisión, siempre dejando constancia clara en el expediente clínico. Esta situación está regulada en el artículo 81 del Reglamento de Atención Médica. Segundo, la incapacidad del paciente. Si el paciente tiene una discapacidad permanente o una condición temporal que le impide decidir, el consentimiento lo otorga su tutor, representante legal o familiar más cercano. Pero incluso en estos casos, si el paciente puede comprender parcialmente, su opinión debe ser tomada en cuenta. Y tercero, introducimos el concepto de privilegio terapéutico. Este principio permite que, en situaciones muy específicas, el médico pueda reservar cierta información temporalmente si considera que su revelación inmediata podría provocar un daño grave. No se trata de mentir, sino de proteger al paciente y debe aplicarse con extrema cautela y siempre documentándose. Ahora bien, estas excepciones no deben usarse como excusa para actuar sin informar. Deben estar justificadas, evaluadas clínicamente y registradas de forma explícita. Entonces, si el consentimiento informado es la regla, estas excepciones son la excepción cuidadosamente fundamentada y vigilada. Hasta este punto hemos hablado del consentimiento informado como un proceso ético y legal, pero ahora debemos detenernos en un aspecto fundamental, la documentación adecuada de ese consentimiento. ¿De qué sirve explicar con claridad si no dejamos constancia de ello? ¿Cómo demostrar que se informó al paciente si no hay evidencia escrita? Documentar el consentimiento informado no es una formalidad burocrática, es una herramienta clave para la seguridad jurídica y clínica del acto médico. Si no queda registrado, en caso de una queja o un procedimiento legal, no habrá manera de probar que se cumplió con la obligación de informar. Desde el punto de vista legal, el consentimiento firmado es la principal defensa del médico, pero también una garantía para el paciente. Acredita que la decisión fue libre y que se tomaron las precauciones necesarias. Desde el punto de vista clínico, documentarlo correctamente permite dar seguimiento al caso, compartir información con el equipo de salud y asegurar que todos los involucrados conocen los límites y alcances del tratamiento autorizado. ¿Y qué pasa si el documento está mal hecho? Si falta una firma, si está incompleto, si hay tachaduras o ambigüedades, el consentimiento puede ser impugnado y se pone en riesgo la integridad del proceso asistencial. Por eso debemos ser cuidadosos no solo en lo que decimos, sino en cómo lo registramos. Documentar bien es parte de hacer medicina con calidad y con ética. Una de las preguntas más frecuentes es, ¿en qué casos el consentimiento informado debe constar por escrito? La respuesta está clara en el artículo 80 del reglamento en materia de prestación de servicios de atención médica. Señala que siempre que un procedimiento implique riesgos diagnósticos, terapéuticos o quirúrgicos significativos, el consentimiento debe ser escrito y firmado. Esto incluye, por ejemplo, toda clase de intervenciones quirúrgicas, incluso las ambulatorias o mínimamente invasivas. Procedimientos con anestesia general o regional, como una cesárea o una cirugía laparoscópica. Estudios invasivos, como endoscopías, biopsias o cateterismos. Transfusiones sanguíneas especialmente relevantes cuando existen objeciones religiosas. Participación en protocolos de investigación, donde se requiere un consentimiento aún más específico y detallado. Procedimientos con connotaciones éticas o legales especiales, como la esterilización voluntaria, la interrupción legal del embarazo o la donación de órganos.
En todos estos casos, el consentimiento debe incluir todos los elementos legales mínimos, como ya vimos, y debe estar archivado en el expediente clínico. Este requisito no es negociable, y su incumplimiento puede tener consecuencias legales graves, tanto para el médico como para la institución. Por ejemplo, se puede haber realizado todo conforme a la Lex Artis. Sin embargo, si el paciente no consintió el tratamiento, no tiene caso, se vulneró un derecho de éste y tendrá consecuencias legales. Así que, si están en un hospital, consultorio u otro espacio clínico y están ante uno de estos procedimientos, no deben continuar sin tener el consentimiento informado por escrito, debidamente firmado y documentado. Esta es una medida de respeto, de protección mutua y de cumplimiento con la ley. Con esta última diapositiva, quiero invitarte a reflexionar sobre todo lo que hemos visto en esta clase. El consentimiento informado no es solo un requisito legal. Tampoco es únicamente un acto clínico, es, sobre todo, una expresión concreta de cómo concebimos la medicina. Una medicina que respeta la dignidad del paciente, que escucha, que informa, que dialoga y que comparte la responsabilidad de las decisiones. Cuando obtenemos un consentimiento informado de manera adecuada, estamos actuando en 3 planos al mismo tiempo. En el plano ético, fortalecemos la confianza, la autonomía y el respeto a la persona. En el plano legal, nos protegemos y brindamos seguridad jurídica a todas las partes involucradas. Y en el plano profesional, mejoramos la calidad del acto médico, promoviendo una atención más segura, más humana y más responsable. Ahora bien, es fundamental entender que el consentimiento no es solo un documento, sino un proceso de comunicación, de construcción conjunta. La firma no es el inicio, sino el final de ese proceso. Cuando este proceso se hace bien, se reducen los conflictos legales, se mejora la toma de decisiones y se genera mayor satisfacción tanto en el paciente como en el personal de salud. Para cerrar, te dejo una pregunta. ¿Cómo te gustaría que te informaran a ti si fueras paciente? Esa es la clave. El consentimiento informado debe ser visto no como una carga, sino como una herramienta de respeto, protección y calidad. Y en nuestra próxima clase abordaremos los casos complejos, el privilegio terapéutico y situaciones reales donde el consentimiento se vuelve un dilema.